Para torones de grado 270, su área sería, estos torones son de media pulgada, son 7 alambres y se llama enrollado en forma helicoidal, y en el medio hay uno, entonces van tipo helicoidal, se van liando. El de 270 tiene un área de 0.987 centímetros cuadrados. Su resistencia es de 18.900 kilos por centímetro cuadrado. Su capacidad es de 230 por 12 torones. O sea, tengo 230 toneladas cuando le meto 12 torones. El cable, entonces, que está ahí formado por 12 torones, tiene una capacidad de 230 toneladas. Y luego, acá tenemos una tabla de la Ashton, de la norma Ashton. Y aquí tengo el grado o tipo de alambre o tendón. Tengo, por ejemplo, el de grado 250, 1725 megapascal. El megapascal, un megapascal equivale a ¿cuántos kilos por centímetro cuadrado? ¿A cuánto equivale? Aproximadamente 10, ¿no? O sea, algunos toman como 10, pero en realidad es 9.806, o si quieren 9.81, o sea, cerca de 10. Y acá tenemos también en megapascal, está redondeada, ¿no? Porque esta norma está en el sistema internacional de medida. Estos son los cables, y tenemos la barra lisa y la barra conformada en frío, son las corrugadas. El diámetro del grado 250, 6.35 a 15.24 milímetros. Y el de 270 es 9.53 a 15.24 milímetros, son los diámetros nominales. De la barra es de 19 a 35 milímetros. Y de la conformada en frío sería 16 a 35 milímetros de diámetro. La resistencia a tracción, esta FP sub S, o sea, FP sub S, que está en su índice, es la resistencia final, la resistencia de rotura. Y tiene una capacidad de 1725 megapascal. En kilos sería aproximadamente 1700, un cero más sería 17.250. Y del otro sería 18.600 en kilos por centímetro cuadrado. La tensión de fluencia, ya vamos a ver más enseguida, hay dos formas de obtener la tensión de fluencia de los aceros. Estos aceros no se comportan como el acero para construcción, el acero para barra, la barra redonda, que tiene una parte que es elástica, luego viene, sube y comienza a bajar la parte ya de fluencia, ¿no es cierto? Luego otra vez toma un poco más de valor y otra vez baja entonces. Por eso es que se lo simboliza como una línea recta, inclinada, que es la parte elástica, y de ahí una parte recta, horizontal, que vendría a ser la parte de fluencia del acero. Ese es el acero para hormigón, de las barras para construcción. En cambio, esta no sigue en esa forma. Vamos a ver que tiene otro tipo de curva. O sea, no está marcado su límite de fluencia. En cambio, en esta otra barra, hormigón, está marcado. Y vamos a ver cómo lo encontramos, ¿ya? Pero aquí me dice, al 85, aquí la tensión de fluencia, al 85, de este valor de acá, sería la tensión de fluencia, excepto, dice, 90% de la tensión de rotura para cable de baja relajación. Bien, hemos estado hablando de la relajación del acero, pérdida por relajación del acero.
¿Qué es la relajación del acero? Se va otra vez, o sea, las partículas del acero cuando está tensado se van reacomodando, ¿no? Hay un reacomodo y ahí entonces sufre una relajación, o sea, como una fluencia, pero no es fluencia, es una relajación del acero. El que fluye, pero al sentido contrario, cuando está comprimido, es el hormigón. Existe una compresión adicional, aparte del acortamiento elástico y aparte de la fluencia plástica del hormigón, existe ese acortamiento que se le llama fluencia del hormigón. En cambio, en el acero se le llama relajación. Entonces, hay aceros que tienen bastante relajación, es decir, se deforman harto y no fallan, sino que tienen alta deformación. Y hay otros que no, que su deformación es poca. A eso se le llama acero de baja relajación. ¿Ya? Para que sepan ustedes. Y vamos a ver que después el diseño se basa en estos reglamentos que nos van dando, nos va a decir hasta dónde van a llegar la tensión. Bien. Estudio del acero entonces. Los aspectos más importantes en el estudio del acero para pretensado son los siguientes. El método de obtención, cómo lo obtienen, se refiere a los tratamientos térmicos, mecánicos y químicos que sufre el acero. O sea, depende de eso. Luego, también depende de la elección del acero. O sea, la tendencia es obtener acero con más alta resistencia, ¿no? Limitada por el costo y por la suficiente ductilidad y tenacidad que el acero pretensado debe poseer, ¿no? Ser dúctil y tener una tenacidad. Tenacidad es resistencia. Para comprar dos o más aceros se puede tomar como referencia la eficiencia recomendada por la ASP. Esta es la Asociación de Pretensados, expresada por la siguiente fórmula. La fórmula para encontrar la eficiencia sería igual a la tensión sigma F, es la tensión de fluencia del acero, por 1 menos 1.5. Ahora, REL es equivalente a 1000 horas, ¿no? Eso vamos a la tensión de fluencia del acero relativo a 1000 horas. Perdón, REL 1000 significa la pérdida de tensión por relajación del acero a las 1000 horas. O sea, ¿cuánto se relaja el acero? ¿Cuánto se estira? Sería, ¿no es cierto? Más o menos en 1000 horas. A 20 grados centígrados y a una carga inicial igual a 0,75 de la tensión de rotura. O sea, yo voy y pido, algunas marcas ya me dan esta eficiencia. Y S menos 4 puntos, menos 2.4 por S, S es la desviación estándar o desviación tipo. Estos datos son proporcionados por la fábrica. Cuando uno va y compra, le proporcionan todos esos datos y uno calcula la eficiencia. Los valores de de sigma sub F y REL 1000 y S son dados por el fabricante. La relajación es la pérdida de tensión en el acero estirado, siendo la longitud constante. O sea, un cable es constante, pero al ser estirado pierde fuerza debido a eso que habíamos dicho, a la deformación, a la relajación, ¿ya? Técnica de fabricación del acero. Se refiere al estudio de los hornos, lingote, palanquilla, trefilación y laminación, etc. O sea, todo el proceso de fabricación, ¿no?
El acero, algunos lo vacían en su molde en caliente, ¿no? Sacan redondo. Otros sacan y luego van a prensa y le dan la forma, invito a la prensa. Por eso dice ahí horno lingote, cuando sale del horno el lingote. Luego palanquilla, también se le llama, ¿no? al lingote. Y trefilación es cuando viene y lo apretan, le dan la forma ya. Laminación también se le llama eso, si es que forma lámina. De productos usuales, en el orden de mayor a menor resistencia, estos son alambre, es el que tiene mayor resistencia. Torones, le sigue, tiene menor que el alambre. Y luego las barras. En ese orden, entonces, el alambre es el más resistente, los torones vienen después y las barras tienen menor todavía. Alambre redondo y liso, la sección transversal es un círculo cuyo diámetro D estará comprendido entre más o menos 0,2 milímetros. O sea, los diámetros que fabrican, si nos dice el diámetro de 8 sería más o menos 0,2 milímetros, o sea, el error que hay ya. Los diámetros usuales son de los redondos 5 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, hasta 12 milímetros en los alambres redondos, lisos. Se venden en corona de 2 metros de diámetro, aproximadamente 200 veces el diámetro, la corona. ¿Saben cuál es la corona? La corona son esos carretes, ¿han visto a la CRE? Cuando llevan unos carretes y llevan los alambres ahí liados, y de ahí los carretes sacan para tender en la calle. Ahí está llevando entonces alambre, los corones ahí, ¿no? Pero en este caso eso sería para alumbrado. Entonces vienen, dice, en carrete, o sea, corona de bacano, o carrete, como un carrete de hilo, así. No, el diámetro de 2 metros, imagínense, son grandes, ¿no? Diámetro 2 metros. Y, o aproximadamente, dice, ¿no? El diámetro 200 veces el diámetro, también los carretes. Entonces vienen en carrete y vienen en longitudes, bueno, las longitudes después vienen 100 metros, 50 metros, 150 metros, dependiendo del alambre o el torón. Los torones o cordones, el cordón más usual es el formado por 7 alambres, dispuestos en hélice, o sea, le dan la vuelta, formado en hélice, se van liando, alrededor de uno central y 6 periféricos, colocados simétricamente. Entonces la fábrica viene, fabrica esos torones y lo va liando en forma helicoidal. Existen también cordones de 3 hilos. ¿Saben que le dije yo que había de 3 y de 19 hilos? O sea, y hay el rango también de 3 para adelante, hay alambre. Si ustedes se fijan en las viguetas, creo que las viguetas tienen 3 alambrecitos, uno cada, o sea, 3 abajo y 1 arriba. Y se van a fijar ustedes, ahí está cortada la vigueta, fíjense limpia y vean cuántos alambres tiene, ¿no? Sería su alambre de 3, o sea, sería un torón de 3 alambres, ¿no? Llevan eso, la vigueta prefabricada de hormigón pretesado. Bien. También hay, fíjense, capas de 9 a 12 hilos. Y una intermedia de 9 a 6 alrededor de una central. Bien. Esto de aquí lo vamos a ver en esta figura. Fíjense, aquí se ve, en esta figura hay 7 alambres, uno en el medio, y tiene una forma helicoidal, se va liando alrededor del central en forma helicoidal. Estos son los carretes,
así, pesada, se lo alza con grúa, viene en el tren, así le importa, lo deja y uno va con su grúa y lo hace, lo pone a su camión y se lo lleva a la obra para pesar. Aquí fíjense lo que decía, también hay de más hilos, fíjense esta cantidad de alambre que tiene, y tiene una, por ejemplo, de 7 y luego tiene otras capas. Entonces también hay estos torones. Aquí tenemos un cable formado por 7 torones. Hay un torón en el medio, fíjense, y luego hay 6 dispuestos alrededor. Esto es este vendría a ser un tendón, porque tiene 7 torones. ¿Ya? Bien, aquí habla de una industria británica, ha introducido un torón llamado Deform. Este torón no es circular, fíjense que su forma no es circular, es otra forma, tiene que ser como trapezoidal, ¿no? Y dice que ha dado buenos resultados, ¿no? Es americano, o sea, en inglés. Trefilado en forma más compacta que los torones corrientes, los redondos. De manera que para el mismo diámetro nominal tiene mayor área. Esa es la ventaja, tiene más área que para el mismo diámetro nominal. O sea, un torón redondo con este torón británico o inglés, entonces tiene mayor área, que es más compacto, tiene menos espacio vacío. Dice así, por ejemplo, el torón de media pulgada tiene 1.12 centímetros cuadrados, ¿no? Los torones se venden en carretas de 1.5 metros de diámetro aproximadamente, o sea, la carreta o ¿cómo le llamamos? A la carreta. Corona. Corona. Siempre me olvido del corona. 3. Barra. Son armaduras semejantes a las de hormigón armado. Los diámetros más usados son de 18, 26 y 32 milímetros. Vienen en longitudes limitadas, ¿no? Son de acero ligeramente aleada, con aleación de Mn, magnesio o manganeso, ¿no? Manganeso, silicio y cromo, o sea, vienen con una aleación esta barra. Pero también no nos olvidemos que estas barras son las que tienen menor resistencia, ¿no? De los aceros papel-pesados. No se usan acá estas barras, en primer lugar porque imagínense traerlas allá así, porque vienen rectas, estas no vienen en carreta. Creo que vienen en longitudes de 9, 12 hasta 16 metros, que es la máxima longitud. Entonces traerla así, no. Yo me acuerdo que una vez estábamos construyendo una escuela, por allá en Comarapa, ¿no? Para hacer una refacción. Y trabajaba conmigo un alumno que recién había salido. Y me llama él de allá, de Comarapa, me llama: ingeniero, necesito calamina, número tanto. ¿De qué longitud? Y agarra y me pasó. Bueno, yo también estaba en otra cosa, de 16.5 metros. Yo necesito tanta calamina. Yo agarré ese rato, llamé ahí a donde fabrican calamina, ahí en Monterrey, la que está en la doble vía a Cotoca. Agarré, le encargué de cuánto es longitud, 16.5, muy bien, se la preparamos. Y ya yo tenía que ir en la noche llevándosela. Me fui por un camioncito, tenía nomás de estos chicones, ¿no? ¿De cuándo quitarle? Bueno, de estos chicos, ¿no? Tenía un camión, yo con su grúa, dije, yo la alzo y la llevo. Cuando veo por 16 metros y medio de longitud, mierda, recién me di cuenta. ¿Qué he hecho yo? Por
suerte había un tipo que estaba de ida con su chanatolo esta de 26 cubos, son grandes, ¿no? Y ese me lo pudo llevar ahí, un poco salieron afuera todavía la calamina. Pero imagínense, llevé eso, llegó allá y la bajó, claro, él la colocó directamente ahí, sin nada de empalme, ¿no? Una sola calamina y solamente traslapaba lateralmente. Entonces me di cuenta ahí la chambonada que yo metí por no prestar atención, ¿no? Hice el pedido todo cuando fui a recoger no había. Por suerte este tipo que estaba trabajando con nosotros, estábamos sacando arcilla para impermeabilizar una laguna y él no lo había contratado. Entonces yo se la llevo dinero, Marina, y usted me reconoce algo, listo. Entonces él me la llevó. Si no, no la iba a llevar. ¿En qué camión le iba a llevar? O si no en un Lubol sería, ¿no es cierto? Pero un Lubol, un viaje nomás te cobra $500, $700. No se mueven por menos, entonces carísimo me iba a salir el viaje. Bueno, entonces estas barras así vienen largas, no se las puede traer, a no ser que sea en barco, pero imagínense traerla hasta acá, a la hora, saldría más caro. Por eso es que no se utiliza. Bien, curvas de carga de formación de este acero, esto es lo interesante. Estas curvas deben ser conocidas. El fabricante le vende a uno la curva, su curva de su producto le vende. En cada caso dice porque informan las principales características mecánicas y permiten la determinación de los alargamientos que controlan la aplicación de la fuerza de pretensado. O sea, esa curva me indica, ¿no?, cada cuánto se deforma y cada cuánto tiene la fuerza de la tensión. Pudiendo servir, dice además, para hallar los momentos flectores de rotura. Los momentos flectores de rotura para cada deformación. Bien, como ejemplo se muestra una curva típica, tensión-deformación para los aceros de pretensado. Bien, y esta es la que está en la norma, ¿no? Yo la he copiado de la norma, está aquí. Y fíjense cómo es, cómo es su curva tensión-deformación. Por ejemplo, acá tengo una tensión, la de más abajo, ¿no? Son barras de 15 a 32 milímetros, esta es su curva. No tiene un punto de fluencia, fíjense que no tiene su punto de fluencia marcado. Aquí en esta otra curva que va más arriba, fíjense, es una tensión de fluencia por el método del alargamiento al 1% bajo carga. Entonces, esto de aquí se agarra, se dibuja la curva, se va tomando y se va dibujando, y luego acá al 2 por 1000 se traza una recta paralela a su módulo de rotura, casi esta parte casi es lineal. Entonces, donde corta ahí se dice que es la tensión de fluencia. Esa es una forma. Al 2 por 1000 de deformación se traza una recta paralela a la curva, y donde corta ahí se dice que es la tensión de fluencia. Hay otra forma de encontrar esta. Se dibuja la curva, fíjense, y al 10 por 1000, o sería 0.010, al 10 por 1000, se traza una recta, y donde corta ahí, ese se dice que es la tensión de fluencia, aquí o acá. ¿Listo? Hay dos formas. Porque ahorita lo explica acá. El módulo de elasticidad sugerido para cable es aproximadamente de 197.000 megapascales. Ese es su módulo. Como se ilustra en la figura, dice, no hay un quiebre abrupto en la curva que indique un límite elástico. O sea, no hay, o un punto de fluencia definido, no existe la curva. Para establecer la tensión de fluencia generalmente se emplean métodos arbitrarios en base a una deformación específica preestablecida o determinada por medición. Los módulos más habituales son el corrimiento paralelo al 0,2
o 2 por 1000, ¿no? Ese es 1. Y el alargamiento del 1%, o sería al 10 por 1000. ¿Listo? Entonces, un método es trazar una recta paralela y donde corte, ahí determino la tensión de fluencia. Acá se mide la tensión del acero y aquí se mide la deformación en la horizontal, ¿no? Y el otro es al 10 por 1000 trazar una recta y donde corte ahí determinamos la tensión de fluencia. En los manuales que vamos a ver, voy a sacar una copia de los manuales, ahí nos indican tensión de fluencia al corrimiento al 2% o tensión de fluencia al 10 por 1000. Entonces nos va hablando de esos valores. Bien, aquí tenemos otra curva de fluencia, ¿no? Este es para un hilo de 7 milímetros o un alambre de 7 milímetros, grado 240. ¿No? Aquí me está indicando cómo lo saca. Este sería el corrimiento al 2 por 1000 y ahí determina la tensión de fluencia. Acá tengo otro, este es de grado 270, está la curva, han hecho la curva y luego trazan al 2 por 1000 y aquí obtienen la tensión de fluencia. El módulo elástico, acá se lo da el módulo elástico, aquí lo obtiene por deformación al 5 por 1000, dice aquí la deformación, y obtiene la tensión, aquí fíjense, la tensión de rotura dividida entre la tensión admisible 0,87. Aquí la tensión, perdón, esta es la tensión de fluencia dividida entre la tensión F sub R, tensión de rotura, 0,90, ¿no? Me está indicando cómo se encuentra la tensión de fluencia. Sería 0,87 de la tensión de rotura. Y en este otro caso sería 0,90 por la tensión de rotura. Bien. Y aquí indica, ¿no? Carrete de 1 a 9, horno, número, carbono, o sea, su contenido, manganeso, de ahí silicio, fósforo, S, azufre. Son los componentes químicos, digamos, que tendría eso. Bien, ahora aparece la primera tabla, límite de tensión para los tendones de pretensado. Hay límite. Y también aquí, fíjense, tengo pretensado y acá abajo postesado. Estos son los que tenemos que respetar, estos límites. Aquí me dice cable alivianado de tensión y barras lisa de alta resistencia. Me dice acá la condición inmediatamente antes de la transferencia. Antes de la transferencia es cuando el gato está ahí, pesado. ¿Listo? Le aplicamos el gato estira y ahí hay un manómetro. Ese manómetro me indica la presión. Con ese manómetro y con las leyes de hidráulica uno determina la tensión que hay en el tendón. Teniendo el área de los tendones, entonces uno determina la fuerza del pesado. Han llevado ustedes hidráulica, ¿no? Forma de la altura, la presión y encontrado las tensiones de un líquido cualquiera, porque este no es un líquido cualquiera, este es aceite hidráulico, que no tiene casi compresión, su compresión es cero, ¿no? Es incompresible. Entonces, aquí tengo la tensión sigma PE, dice, ¿no? Más las pérdidas, ¿no? La pérdida y este es el acortamiento elástico.
o la deformación elástica. Entonces aquí tengo 0.70 de la tensión final. Aquí en esta tabla está FP1, significa la tensión del acero último o la tensión de rotura. Como aquí estamos hallando el límite de la tensión para los tendones de prepensado, me indica que para esto su límite es el 70% de la tensión de rotura. La tensión de rotura nos va a salir en los catálogos, cuánto es la tensión de rotura. Y aquí me está diciendo hasta cuánto lo puedo tirar, hasta el 70% de la tensión de rotura. Ahora, para cable de baja relajación, hasta el 75% de la tensión de rotura. Eso sería antes de que yo suelte el gato. El gato está ahí y yo tengo que controlar que no me pase de esta tensión. Si me paso de esta tensión puede ser peligroso que suelte. Hay veces se suelta el cable y sale como una flecha. ¿No? Han habido accidentes, por ejemplo, que le ha traspasado el músculo, la pierna a un trabajador. Cuando suelta el cable, o sea, nos pasamos de esa tensión y suelta. Pero por eso uno tiene que tener una tablita ahí. ¿Y cuánto es la presión en el manómetro? Y automáticamente me está diciendo cuánto es la tensión en el cable, en la tabla. Entonces uno va chequeando eso y lo viendo. Y no tiene que pasarse de esta tensión, ¿ya? Porque es peligroso. Luego, en el estado límite de servicio, después de todas las pérdidas, o sea, el estado límite de servicio después de todas las pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que eso sería para el tiempo infinito, ya en uso. Ya el cable está, el elemento, la viga ya está en uso. Bueno, la tensión límite sería 80% de la tensión de rotura, y para cable de baja relajación también 80%. Para la barra lisa, también 80%. Esto sería para prepensado. Ahora, para post-pesado, tengo acá, antes del acuñamiento, se puede permitir tensiones a corto plazo, son antes del acuñamiento. Podemos ponerle hasta el 90% de la tensión de rotura. Fíjense aquí, para cables aliviados 90%, para cables de baja relación también 90%, y para barra lisa también 90%. O sea, se puede admitir eso. Luego, en anclajes y acoplamientos, inmediatamente después del acuñamiento de los cables, o sea, cuando suelto ya está el gato atesado, ya se ha acuñado la parte, digamos, muerta o pasiva, y aquí el gato está empujando, también está acuñando. Pero cuando ya dejamos el gato, ya el gato no jala, automáticamente hemos dicho que hay el acuñamiento. Entonces, inmediatamente después del acuñamiento, eso es lo que nos está diciendo. En anclaje, acoplamiento, inmediatamente después del acuñamiento de los cables. O sea, dejamos eso y nos fijamos en el manómetro, en nuestra tabla. Dice que el límite es 0,70, o sea, el 70% de la tensión de rotura. ¿No? Para los tres, para cables de baja relajación, para los cables aliviados de tensión, y para la barra lisa hasta el 70. Bien. Esto, o sea, esta tabla la vamos a usar ya cuando estemos calculando, vamos a verificar que no pasemos de esto. Cuando hagamos diseño ya vamos a ir haciendo y vamos a ir verificando la tensión. ¿Listo? Entonces no tenemos que pasarnos de la tensión. Por eso esta tabla la he puesto acá. Y así vamos teniendo otro estado y nos va indicando hasta dónde. ¿Ya? Bien, aquí tengo la relajación del acero, lo que habíamos hablado.
Para cables aliviados de tensión, tengo esta fórmula para calcular la pérdida por relajación. Aquí está, y esta es una fórmula de la Ashton. Yo la he sacado de ahí. Y está con el número del capítulo, del artículo, todo está acá. Para cables de baja relajación, es decir, de los que no tienen mucho alargamiento, tengo otra fórmula y este es el código de la norma, ¿no? Donde aquí me indica, vamos a ver más grandecito, logaritmo de 24,0t, dice sobre 40, fp sub j, fp sub i menos 0,5 por fp sub j. Y aquí abajo nos indica qué significa cada una de esas variables. T es el tiempo estimado entre el pesado y la transferencia en día. El pesado y la transferencia en día. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Un día? ¿2 días? Entonces, ese es el tiempo T. P sub J es la tensión inicial en el tendón al final del pesado. Se pesa todo, se suelta el gato y se mira el manómetro y se calcula cuánto es la tensión en el torómetro, en el tendón, perdón. P sub Y, Fp sub Y, tensión de fluencia especificada del acero pretensado, o sea, del acero, qué grado estoy usando, cuánto es su tensión de fluencia, ese es Fp sub Y. Y esas serían todas las variables. Entonces, también esta ecuación también está en un gráfico, ¿no? Pero el asunto a veces es andar con el gráfico y ensayando, entonces no sale preciso, ¿no? En cambio, aplicando la fórmula sale más preciso cuánto es la pérdida de carga. Bien, corrosión. Otro problema, lo que le decía yo, es la corrosión, si entra humedad a estos cables que están pesados a alta tensión y que se oxiden. O sea, la corrosión es la oxidación. Un alambre o un acero se corroe cuando se oxida. Se va oxidando y entonces forma una costra, ¿no es cierto? Una capa que es debido al óxido de hierro que se forma. Hay dos problemas. Una, que comienza a tener mayor volumen, ese óxido comienza a tener mayor volumen y puede reventar la vía. Ahí donde se ha oxidado se forma una bola y eso puede, de lo que cría volumen, puede partirla la vía. Como la vía en forma transversal no está tesada, la vía está tesada en forma longitudinal. En forma lateral lo que hay son las armaduritas que les decía yo para evitar fisuración. Entonces, si hay una corrosión, una oxidación, lo puede reventar. Puede reventar en esa parte de la vía. Veamos qué dice aquí. Corrosión. De la observación del gráfico, este gráfico de aquí, resulta la importancia de la inyección de postesado, o sea, la importancia de inyectarle ese mortero. Ese mortero no tiene que dejar espacio vacío, no tiene que dejar aire. Si deja aire, ustedes saben que el aire tiene una humedad. Entonces, esa humedad es la que se pega al alambre, al tendón, y eso puede causar la corrosión, la oxidación. En efecto, hoy, dice, no, es considerado necesario un control estricto del estado de las vainas, la dosificación de la lechada o mortero y de los equipos y procedimientos usados, con el objeto de evitar grandes gastos por reinyección de estructuras próximas a fallar. O sea, ya está oxidado y otra vez hay que inyectarle. Pero ¿cómo le voy a inyectar si hay algunos espacios huecos, ¿no? Y los otros no están huecos? O sea, el costo, cómo hacer la exploración y ver dónde hay espacio, hacer un orificio, inyectar, entonces es caro, no es fácil, ¿no?
evitar grandes gastos por reinyección de estructuras próximas a fallar o por los perjuicios y daños, ¿no?, producidos por la rotura de cable, por mala inyección, o sea, cable mal inyectado, rotura producida por la corrosión y por la fatiga. Si está con corrosión, entonces el alambre pierde su sección porque se está oxidando y la parte no oxidada es la que resiste, ¿no es cierto?, porque está estirado. Entonces, si es menor la tensión, quiere decir que ese cable está mayor tensión, y por lo tanto al pasar los vehículos pasan y solicitan varias veces, muchas veces el cable. A eso se le llama fatiga. Un alambre, ¿por qué falla un alambre? Un alambre de esto de construcción yo lo puedo quebrar así, pero quebrarlo así, jalarlo, ni llorando, no lo puedo soltar. Pero sin embargo agarro un alambre y lo hago así y pues suelta. Eso se llama falla por fatiga, ¿ya? Entonces igual sucede en estos tendones. Viene la carne y lo jala, y al final de cuentas puede fallar por fatiga. Hay un cálculo especial que se hace para evitar que falle por fatiga, ¿ya? Bien, la operación de inyección debe seguir procedimientos probados experimentalmente y debe ser registrada como en el caso de la operación de tesado. El tesado se va mirando, se va marcando la presión en la bomba, en el manómetro se va viendo la tensión en los cables, se va viendo el alargamiento, y ya tenemos los alargamientos según la curva de los cables. Entonces se va anotando todo, se va anotando, y también hay tesados que no terminan en un día, no es que agarramos y le metemos ya, ¿no? Hay veces nos recomienda, cada obra aplique tanto, nos va recomendando cuando nos venden el gasto, cómo debe pesarse. Y a veces no se pesa en un día, se deja, al otro día uno viene a la otra y sigue el pesado hasta que termina el proceso de pesado. La inyección nos está recomendado que debe ser anotada también. Cuánto es la presión, cuánto todas las cosas, para garantizar que no queden espacios vacíos. Estos coeficientes que ya ahorita que estoy citando los he sacado de la norma ASO. El coeficiente de fluencia lenta se puede tomar como esta fórmula o como esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos el coeficiente de fluencia lenta. Esto se aplica, la fluencia lenta se aplica al hormigón, la fluencia del hormigón. Del acero, no se olviden, es la relajación. Entonces, este coeficiente es para medir la fluencia. La fluencia lenta quiere decir el acortamiento que va a ocurrir a través del tiempo. Pero en el primer año se dice que el acortamiento de fluencia se da más o menos el 80% de todo su acortamiento que se va a dar en la vida del hormigón. El 80% se da en el primer año. Y luego a través de los años se da el resto, 20%. Se dice que la deformación del hormigón total por fluencia o cedencia, es 3 veces el acortamiento elástico del hormigón. El acortamiento elástico es cuando se le aplica la fuerza y hay un acortamiento debido al módulo elástico. Lo calcula uno, la fuerza área no va a dar, la deformación sería igual a la tensión dividido entre el módulo elástico del hormigón, me va a dar la deformación. Esa es la fluencia elástica. Para que yo le aplico la carga, mido, va a haber un pequeño acortamiento,
Ese es el acortamiento elástico. Ahora, el acortamiento debido a la fluencia del hormigón dice que son 3 veces más o menos el acortamiento elástico. Entonces, si son 3 veces, quiere decir que no podemos despreciar. Si nosotros lo despreciamos, nuestros cálculos van a salir mal. ¿Ok? Oye, lo veo medio triste. Ni siquiera hemos llegado al técnico. Bien, aquí tengo entonces la fluencia lenta, los coeficientes que se utilizan, la humedad relativa, factor que se considera el efecto de la relación volumen-superficie. Entonces me está dando todo esto de aquí, lo vamos a ver con más detenimiento cuando calculemos las pérdidas de carga. ¿Ya? Vamos a volver a ver eso. Entonces lo voy a pasar rápido porque se van a dormir. Para la próxima voy a traer un biberón y una trazada para ver. La de acá ya está durmiendo, la de acá también. No se desvelen mucho, pues, para que aguanten la clase. Mucho sueño. Bien, flexión de pretensado. Bueno, esta parte lo vemos en la próxima clase. Ya nos faltaría poco para llegar. Aquí ya quiero llegar, ¿no? Aquí donde se ven las ecuaciones. Aquí tenemos 4 ecuaciones y aquí vamos a determinar los módulos resistentes superior e inferior. Aquí la fórmula aproximada para encontrar los módulos resistentes. Aquí hay una sección cuadrada rectangular para determinar la altura, determinación de la excentricidad máxima que puede tener la viga. Y aquí entramos a la etapa de cálculo. O sea, aquí ya no voy a hacer lo mismo. Aquí lo va terminado y entramos a la etapa de cálculo, ¿ya? Y desde aquí para adelante va a ser puro número. Ahí sí que ya no acepto que se duerma. El que se duerma lo voy a hacer 10, 90 acá adelante. Para que se le pase el sueño. Bien, entonces, hagan la lista, lo vamos a dejar aquí. Lo hemos dejado en esta parte de acá, ¿no? Flexión de pretensado. Esto de flexión de pretensado se refiere a la fuerza que tenemos por la excentricidad, me da un momento. Entonces vamos a hablar de esa extensión del momento, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, lo dejamos aquí, entonces hagan la lista.